Te encuentras en Jerusalén, alrededor del año 33 después de Cristo, una ciudad que hierve bajo la bota del Imperio Romano. La tensión es una cuerda floja, de un lado, la autoridad imperial que exige orden, del otro, un pueblo judío ferviente que anhela un libertador. En este polvorín, la figura de Jesús de Nazaret ha agitado las aguas, proclamando un reino que no es de este mundo. Para la tradición cristiana, la pasión no es solo una historia de sufrimiento, es el acto definitivo de sacrificio, el camino elegido por Dios para redimir a la humanidad, un concepto que la película de Mel Gibson se propuso llevar a la pantalla con una intensidad sin precedentes. Gibson no quiso hacer solo una película más, quiso crear una experiencia visceral, una inmersión total y sin concesiones en las últimas 12 horas de Jesús. Su propósito era claro, hacer que el espectador no solo viera, sino que sintiera el costo físico y espiritual de la crucifixión. Esta apuesta radical por el realismo extremo generó una polémica inmediata, con una crudeza visual que fue tanto alabada como criticada por su violencia gráfica y sin filtros. Para sumergirte por completo en ese mundo, Gibson eliminó la barrera del lenguaje moderno. Los personajes hablan en arameo, latín y hebreo, un detalle de autenticidad que te transporta directamente al corazón del drama histórico. En el centro de este tormento se encuentra Jim Caviezel, cuyo compromiso con el papel trascendió la actuación para convertirse en una entrega física y espiritual. Reportó haber sufrido hipotermia, fue golpeado por accidente durante el látigo e incluso alcanzado por un rayo, experiencias que, de manera perturbadora, reflejaron su propio vía crucis durante la producción. El resultado final no es un relato distante, sino una historia de fe, sacrificio y redención llevada al límite de lo humano, un viaje que no se contenta con ser observado, sino que exige ser vivido desde la primera hasta la última y desgarradora escena. La crudeza del relato nos transporta de inmediato a la fría oscuridad del huerto de Getsemaní, donde la tensión es tan palpable como el rocío de la noche. Allí, un Jesús profundamente humano se arrodilla, lejos del bullicio de Jerusalén, rogando a un padre cuyo plan parece requerir una copa de dolor demasiado amarga para beber. Sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, no pueden mantenerse despiertos, sumidos en un letargo que contrasta con su agonía espiritual. Y en medio de esa angustia, una figura espectral y andrógina merodea entre los olivos. Es la personificación de Satanás, que susurra no con tentaciones de poder, sino con la arma más corrosiva, la duda, insinuando que este sufrimiento es en vano y que el peso del mundo es demasiado grande para un solo hombre. En un momento de suprema determinación espiritual, Jesús se levanta, y con un pie firmemente plantado en la tierra, aplasta la cabeza de una serpiente que Satanás lleva, una metáfora visual poderosa del primer anuncio de la victoria final sobre el mal. Mientras tanto, en la ciudad, la traición ya se ha sellado por 30 monedas de plata. Judas Iscariote conduce a un escuadrón de soldados y guardias del templo a través de la noche, su corazón un torbellino de confusión y desilusión que culmina en el acto más íntimo de la deslealtad, un beso. El huerto estalla en caos. Pedro, en un arrebato de defensa instintiva pero mal entendida, desenvaina su espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. En medio del griterío, las antorchas y las espadas desenvainadas, surge un momento de calma divina que corta la respiración. Jesús, con una serenidad que desmiente la violencia que lo rodea, se inclina y toca la herida de Malco, sanando su oreja en un acto de compasión pura. Este gesto, en el instante mismo de su arresto, establece el contraste más desgarrador, la violencia impulsiva de la humanidad frente a la amorosa y voluntaria sumisión de la divinidad. Con el acto de Pedro, los discípulos, consumidos por el miedo, huyen despavoridos hacia las sombras, dejando a Jesús completamente solo, listo para enfrentar su destino sin un amigo a su lado, comenzando así su verdadero viaje hacia la cruz. Mientras Jesús es arrastrado a través de las silenciosas calles, una sombra lo sigue a la distancia. Pedro, con el corazón destrozado por la culpa y el miedo, acompañado por Juan. No se atreven a acercarse, pero no pueden abandonarlo por completo. En otro lugar, María se despierta de un sueño agitado, un presentimiento visceral que le anuda el estómago. Es una conexión sobrenatural, un dolor que siente en su propio cuerpo aunque no esté allí para verlo, la intuición de una madre de que el sufrimiento de su hijo ha comenzado. Mientras tanto, en la residencia del sumo sacerdote Caifás, se desarrolla una farsa de justicia. Los fariseos y ancianos del Sanedrín se han reunido en un juicio nocturno ilegal, sus rostros iluminados por antorchas que proyectan sombras danzantes y siniestras en las paredes. El aire está cargado de odio y urgencia política. Uno tras otro, los testigos falsos se levantan para presentar acusaciones contradictorias, pero Jesús permanece en un silencio desconcertante, negándose a dignificar la farsa con una defensa, su quietud siendo una acusación más poderosa que cualquier palabra. La tensión estalla cuando Caifás, frustrado, le plantea la pregunta directa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y en ese momento, Jesús rompe su silencio con una afirmación que hace que el aire se enrarezca. Yo soy, dice, y luego profetiza que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Es todo lo que Caifás necesita. Rasgando sus vestiduras en un dramático espectáculo de indignación, declara la blasfemia y la sentencia es unánime: culpable. La sala estalla en un caos de brutalidad visceral.
Jesús es rodeado, los golpes comienzan a llover sobre su rostro, los escupitajos manchan su piel, la multitud reunida afuera corea su desprecio, convirtiendo el sagrado recinto en un pozo de inhumanidad. Mientras esta violencia se desata, en el patio de abajo, se desarrolla una traición más íntima. Pedro, acorralado por los sirvientes, niega con un juramento conocer a Jesús. Una vez, 2 veces, y en el momento exacto en que lo niega por tercera vez, el canto de un gallo atraviesa la fría noche. La mirada de Jesús se encuentra con la de Pedro a través del tumulto, no de ira, sino de un conocimiento profundo y triste. La realidad golpea a Pedro como un martillazo, y huye del patio con el alma destrozada, su llanto desesperado ahogándose en la oscuridad. Y en medio de todo, observando desde las sombras, está María, su silencio siendo el más elocuente de todos. Cada golpe que recibe su hijo lo siente como si fuera en su propia carne, la impotencia absoluta de una madre atrapada en una pesadilla de la que no puede despertar para salvar a su hijo. Mientras la mañana comienza a teñir el cielo de un gris lúgubre, una figura atormentada deambula por los márgenes de la ciudad, alejándose del creciente bullicio. Es Judas, y el peso de las 30 monedas de plata en su bolsa ya no suena a dinero, sino a cadenas que arrastran su alma. Los demonios de su conciencia, que antes susurraban tentaciones, ahora gritan acusaciones en su mente, mostrándole la fea verdad de su traición. Corriendo de vuelta hacia el templo, su desesperación lo lleva a enfrentarse a los mismos hombres que lo utilizaron, les arroja las monedas sangrantes a los pies, gritando que ha entregado sangre inocente. Pero su arrepentimiento llega demasiado tarde. Caifás y los ancianos lo rechazan con una frialdad que hiela la sangre, indiferentes a su crisis espiritual. El dinero del traidor no es bienvenido en el tesoro sagrado. Arrojado a la desesperación absoluta, Judas se adentra en un paisaje desolado, un infierno interior hecho realidad. Su mente fracturada comienza a ver visiones aterradoras. Un burro muerto y podrido, yaciente en el barro, se convierte en un espejo grotesco de su propio estado espiritual, un ser utilizado y luego desechado. Y entonces, la visión se materializa ante él, una cuerda gruesa y retorcida que cuelga de un árbol, un final macabro que su mente no puede evitar seguir. En este momento, la película traza su paralelismo más desgarrador. Mientras Jesús es entregado a las autoridades para cumplir un sacrificio redentor, Judas se entrega a sí mismo a la desesperación más absoluta. Uno acepta su destino para dar vida, el otro huye del suyo para encontrarse con la muerte, 2 caminos que se separan en la misma noche trágica, sellando 2 destinos eternamente entrelazados en la historia. Con la condena religiosa ya sellada, el destino de Jesús es arrojado a la fría maquinaria del poder político. Lo llevan ante la majestuosa presencia de Poncio Pilato, el prefecto romano cuyo único interés es mantener el orden en esta problemática provincia. Pilato, un cínicamente pragmático, interroga a este hombre ensangrentado y silencioso, preguntándole sobre su realeza. La respuesta de Jesús, mi reino no es de este mundo, solo confunde al romano, quien, en un momento de profunda ironía, lanza al aire la pregunta que resonará a través de los siglos, ¿qué es la verdad? Incluso su esposa, Claudia, perturbada por un sueño premonitorio, le advierte, no tengas nada que ver con ese justo. Pilato, sintiendo la injusticia pero temiendo el conflicto, idea una salida política, envía a Jesús a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea que gobernaba en Jerusalén durante la Pascua. Herodes, esperando un espectáculo de milagros, solo se encuentra con un silencio digno, y decepcionado, lo devuelve a Pilato vestido con un manto blanco de burla, considerándolo un loco inofensivo. De vuelta en el balcón frente a una multitud que se agita, Pilato intenta una última jugada. Apelando a la costumbre pascual, ofrece liberar a un prisionero. La elección es entre Jesús, el llamado rey de los judíos, y Barrabás, un notorio asesino y revolucionario. La multitud, manipulada por los sumos sacerdotes y los ancianos que recorren las filas, corea con una furia creciente el nombre del violento. Barrabás, gritan, una y otra vez, hasta que el nombre llena la plaza. Pilato, viendo que se avecina un motín y que su autoridad se resquebraja, pide un recipiente con agua. En un gesto que se convertiría en un símbolo eterno de la cobardía política y la culpa compartida, se lava las manos frente a todos, declarando, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y con esa acción, abdica de su juicio y entrega a Jesús a su suerte, dejando que la voluntad de la turba enloquecida se convierta en la sentencia final. Con la sentencia tácitamente permitida, Jesús es arrastrado al patio romano y atado a un poste de piedra baja. Lo que sigue es una de las secuencias más brutales jamás filmadas, donde el sonido se convierte en un personaje más, el silbido siniestro del látigo en el aire seguido por el impacto húmedo y crujiente contra la carne. Los soldados romanos, insensibilizados por la rutina, se turnan con flagelos diseñados para desgarrar, tiras de cuero con bolas de metal y trozos de hueso que no solo golpean, sino que abren surcos profundos en la espalda, los hombros y las piernas. La carne se abre en jirones, la sangre salpica los rostros impasibles de los verdugos y mancha las piedras del suelo. Cada latigazo es una agonía contada en carne viva, una coreografía de tormento que parece no tener fin. A lo lejos, María, obligada a ser testigo, cierra los ojos con cada golpe, sintiendo cada impacto como si se conectara directamente con su propio ser. Su rostro es un mapa de un dolor maternal que trasciende toda comprensión.
Cuando el cuerpo de Jesús ya no es más que una masa palpitante y sangrante, los soldados no están satisfechos. Tejen una corona tosca con espinas largas y afiladas y la clavan a presión sobre su cuero cabelludo, las púas penetrando profundamente mientras la sangre fluye en densos hilos rojos sobre su rostro. Le arrojan un manto púrpura burdo sobre los hombros y se burlan de él, arrodillándose con falsa reverencia ante el Rey de los Judíos. Es en este estado de devastación humana, apenas reconocible, que Pilato lo presenta de nuevo a la multitud. Ecce homo, proclama, he aquí al hombre. Es un último y desesperado intento de apelar a la piedad, mostrando el costo de su decisión. Pero la turba, con el odio avivado hasta un punto de no retorno, no ve a un ser humano destrozado, solo ve un símbolo que debe ser borrado. Sus gritos se unen en un coro ensordecedor e implacable: crucifícalo. Ante esta marea de furia, la voluntad de Pilato se rompe por completo. Cede, lavándose simbólicamente las manos una vez más, y pronuncia la sentencia final que todos esperaban: la crucifixión. El destino está sellado. Con la pesada viga de la cruz cargada sobre sus hombros destrozados, Jesús inicia la marcha final hacia el Gólgota. Cada paso por las empinadas y empedradas calles de Jerusalén es una batalla titánica contra el colapso total. Su cuerpo, reducido a una llaga abierta, se tambalea bajo el peso, cayendo una y otra vez contra las piedras ásperas, mientras la multitud se burla, insulta y arroja desprecio desde los costados. En medio de este mar de odio, se produce un momento de silencio abrumador cuando sus ojos se encuentran con los de María. Al verlo caer, un flashback la transporta instantáneamente a décadas atrás. Ve a su pequeño hijo, el niño Jesús, tropezando y cayendo en el polvo de Nazaret, corriendo ella hacia él para consolarlo. El paralelismo es desgarrador. La madre que una vez pudo sanar sus raspones de niño ahora es testigo impotente de su agonía final, y su mirada transmite un amor que ni siquiera la muerte puede quebrar. La inhumanidad de la multitud es interrumpida por destellos aislados de compasión. Verónica, arriesgándose a la ira de los soldados, se abre paso y con un velo limpia con ternura el rostro ensangrentado y cubierto de sudor y tierra de Jesús, un acto de puro amor que queda milagrosamente impreso en la tela. Los romanos, temiendo que no llegue vivo a la colina, obligan a un transeúnte, Simón de Cirene, a que cargue la cruz. Al principio, Simón lo hace con resentimiento y miedo, pero al verse arrastrado a este suplicio, su actitud cambia. El contacto forzado con el sufrimiento puro de Jesús transforma su indiferencia en un respeto profundo y sobrecogedor. Incluso cuando un grupo de mujeres de Jerusalén llora por él, Jesús, en su agonía, encuentra la fuerza para volver a hablar, advirtiéndoles: no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Y merodeando entre la gente, siempre presente, está la figura espectral de Satanás, con un rostro de satisfacción perversa, deleitándose con cada gota de dolor, convencido de que está presenciando su triunfo final. Finalmente llegan al Gólgota, un lugar de cráneos abandonados donde el aire mismo huele a muerte. Allí, sobre esa colina desnuda, el acto final de la crucifixión se lleva a cabo con una brutalidad fría y metódica. Los gruesos clavos de hierro son posicionados sobre sus muñecas, y con martillazos que resuenan como truenos sordos, son atravesados brutalmente, fijando su cuerpo a la madera. El dolor es inimaginable, un fuego que consume cada nervio, pero el significado del sacrificio trasciende lo físico. Al pie de la cruz, un pequeño grupo permanece en medio de la multitud hostil: María, María Magdalena y el discípulo Juan, anclados en un dolor silencioso. Y desde lo alto, en medio de su propio suplicio, Jesús pronuncia unas palabras que cambian el curso de la historia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso allí, el perdón es su primera respuesta. A su lado, dos ladrones comparten su destino. Uno se burla, exigiendo ser salvado, mientras que el otro, en un destello de lucidez en medio de la agonía, reconoce su inocencia y pide ser recordado. Jesús le responde con una promesa que atraviesa la desesperación: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, su mirada se vuelve hacia su madre y Juan. A María le dice: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. En este acto, crea una nueva familia espiritual, asegurándose de que su madre no quede desamparada. El cielo comienza a oscurecerse de forma sobrenatural, un manto de tinieblas que cubre la tierra en un silencio pesado y ominoso. En la profunda soledad de ese momento, Jesús clama con una voz que rasga la oscuridad: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la humanidad más absoluta. Pero con sus últimas fuerzas, proclama: consumado es. Con un último aliento, entrega su espíritu. En ese instante, la tierra tiembla violentamente, las rocas se parten, y en el templo de Jerusalén, el velo sagrado que separa el lugar santo del Santísimo se rasga en dos de arriba a abajo, simbolizando que el camino a Dios está ahora abierto para todos. Mientras, en las profundidades, la representación de Satanás lanza un grito de derrota definitiva, comprendiendo que este acto de amor sacrificial no ha sido su triunfo, sino su aniquilación completa. Con la tierra aún temblando y el cielo comenzando a aclararse, un silencio sobrenatural desciende sobre el Gólgota. Los soldados romanos, ahora conmocionados y temerosos, permiten que los discípulos se acerquen. El cuerpo sin vida de Jesús es desclavado con un cuidado solemne y bajado de la cruz, un peso infinito de dolor y esperanza.
Cuando su cuerpo yace en el regazo de su madre, la composición se convierte en una imagen viva y desgarradora de la piedad de Miguel Ángel. María lo sostiene, su rostro es un océano de dolor, pero en sus ojos hay una chispa de serenidad sobrenatural, un entendimiento más allá de la comprensión humana de que esta muerte no es un final, sino el triunfo espiritual más profundo, el cumplimiento de una promesa que ella ha guardado en su corazón desde el principio. Después de los preparativos, su cuerpo es envuelto en una sábana limpia y depositado en una tumba nueva prestada por José de Arimatea, una cámara fría y oscura tallada en la roca. La pesada piedra rodante es empujada hasta su lugar con un sonido final y sordo, sellando la entrada, y con ella, toda esperanza humana parece quedar enterrada en la más absoluta oscuridad. Pero la oscuridad de la tumba no podía durar para siempre. En la quietud del amanecer del tercer día, un nuevo silencio, esta vez lleno de luz y promesa, cubre el jardín. La pesada piedra que sellaba la entrada ha sido removida, no con violencia, sino con una autoridad sobrenatural que la ha hecho a un lado. Dentro, la tumba ya no es un lugar de desesperación, sino de asombro. El sudario que envolvió su cuerpo yace vacío, doblado cuidadosamente a un lado, un testimonio silencioso pero elocuente de que lo que sucedió aquí no fue un robo, sino una transformación. Y entonces, Él aparece. Jesús, de pie en la serenidad del nuevo día, su cuerpo glorificado y real, pero llevando para siempre las marcas de su pasión, los sagrados recordatorios de los clavos y la lanza que no son cicatrices de derrota, sino emblemas de su victoria eterna. La cámara comienza a elevarse entonces, alejándose de la tumba vacía y ascendiendo sobre él, sobre la tierra que ahora está irrevocablemente cambiada, en un movimiento poderoso que no necesita palabras para proclamar la verdad más grande, que la vida ha triunfado sobre la muerte, y que el sacrificio ha sido coronado con la resurrección. La pasión de Cristo trasciende su narrativa para convertirse en una exploración visceral del significado del sufrimiento, presentando el dolor no como un castigo, sino como un sacrificio redentor que, en la fe cristiana, tiene un valor universal. La visión de Mel Gibson fue tan audaz como polémica, hacer tangible lo inefable, usar la violencia gráfica extrema no para glorificarla, sino como un espejo despiadado que confronta al espectador con el costo físico de la redención, forzándolo a transitar ese camino de horror para llegar, quizás, a un lugar de fe más profunda y personal. Esta elección artística la convirtió en un imán de controversias, desde acusaciones de antisemitismo por su representación del Sanedrín y la multitud judía, hasta debates sobre la fidelidad bíblica de sus licencias dramáticas y la necesidad de su crudeza visual. Se erigió así en un fenómeno cultural imposible de ignorar, una de las películas religiosas más impactantes, vehementemente criticada y a la vez profundamente venerada, que redefinió los límites de lo que se podía mostrar en la pantalla sobre esta historia fundacional. Su legado perdura no solo en su éxito taquillero, sino en la larga sombra que proyecta sobre el cine espiritual contemporáneo, inspirando un realismo más descarnado y una audacia narrativa que antes se consideraba impensable para el género. Más allá de la polémica y el debate teológico, el film concluye con un cierre reflexivo que resuena incluso en el espectador no creyente. La fe, en su mirada, no se presenta como la mera adhesión a un dogma, sino como un acto de amor radical y una forma última de resistencia humana frente al abismo del sufrimiento. Es la imagen de un hombre, despojado de todo, que elige el amor y el perdón hasta su último aliento, proponiendo que en ese acto reside la victoria más poderosa sobre la oscuridad.